Las calles de Valencia estaban llenas de vida, el aroma a paella flotaba en el aire mientras la gente se preparaba para las fallas. Era un tiempo de celebración, pero para mí, solo era un recordatorio de lo que había perdido. Mi matrimonio se había convertido en una rutina monótona, un ciclo interminable de días que se mezclaban sin emoción. Las risas y la alegría parecían pertenecer a otros, no a mí. Mis pensamientos vagaban entre recuerdos lejanos y una melancolía que no sabía cómo sacudirme. Fue en uno de esos días grises cuando me encontré con una amiga de la infancia en una cafetería del centro. Ella siempre había sido un rayo de sol en mi vida, con su risa contagiosa y su energía desbordante. Hablamos sobre nuestras vidas, los hijos que habían crecido y se habían ido, y cómo el tiempo parecía haber pasado volando. En medio de nuestras charlas sobre recetas y anécdotas familiares, mencionó a su hijo. Está trabajando en un proyecto interesante, dijo con una sonrisa orgullosa. Es ingeniero ahora, ya sabes. Siempre fue muy brillante. La manera en que hablaba de él encendió algo dentro de mí. Recordé al joven que solía ver correr por su casa, lleno de sueños e ilusiones. Nunca pensé que podría sentirme atraída por él. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, su imagen se instaló en mi mente. No era solo su apariencia, era la frescura de su juventud, la chispa en sus ojos que parecía prometer algo más allá del día a día que yo conocía. La idea me asustó y me excitó al mismo tiempo. ¿Cómo podía estar pensando en él? Era el hijo de mi amiga, y yo estaba atrapada en un matrimonio sin amor. Los días pasaron y cada vez que veía a mi amiga o escuchaba sobre su hijo, sentía esa atracción crecer como una sombra detrás de mí. Me obsesioné con la idea de un encuentro casual. Podría ser inofensivo, después de todo, solo quería hablar con él, conocerlo mejor. Sin embargo, sabía que cualquier paso hacia adelante podría complicar aún más mi vida. Un fin de semana decidí asistir a una reunión familiar organizada por mi amiga. La casa estaba llena de risas y música tradicional valenciana. La atmósfera festiva era contagiosa, los niños corrían por todas partes mientras los adultos disfrutaban del vino y las tapas. En medio del bullicio lo vi, estaba allí, conversando con unos amigos cerca del jardín. El corazón me dio un vuelco al verlo reír con esa despreocupación juvenil. Me acerqué lentamente intentando ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa amable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí como si el mundo alrededor desapareciera por un instante. Hola, dije tratando de sonar casual. Hola, respondió él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Hablamos durante unos minutos sobre trivialidades, me contó sobre su trabajo y sus planes futuros mientras yo intentaba no dejarme llevar por la atracción abrumadora que sentía hacia él. Era como si cada palabra pronunciada fuera un hilo conectando nuestras vidas distantes. Sin embargo, al final del encuentro, cuando nos despedimos con un simple apretón de manos, sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de lo poco íntimo que había sido nuestro intercambio. La conexión emocional que anhelaba seguía siendo esquiva. A medida que pasaron los días siguientes, la idea del encuentro casual comenzó a consumir mis pensamientos más intensamente. Cada momento vacío en mi rutina se llenaba con imágenes de nosotros dos compartiendo risas y secretos bajo las estrellas o caminando por las calles adoquinadas después del festival. Era absurdo pensar así, sabía que estaba cruzando límites peligrosos al dejarme llevar por esta atracción prohibida. Pero, ¿acaso no merecía sentir algo? ¿Acaso no deseaba más conexión emocional? Las dudas me atormentaban, no podía seguir así sin tomar alguna decisión. Una tarde decidí dar ese paso arriesgado e inesperado, lo agregué a las redes sociales sin pensarlo demasiado. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba su respuesta, cada segundo parecía eterno hasta que finalmente vi la notificación, solicitud aceptada. La adrenalina recorrió mi cuerpo al imaginar lo que podría surgir a partir de este pequeño gesto tan sencillo pero lleno de posibilidades ocultas. Comencé a explorar sus publicaciones y fotos. Cada imagen revelaba más sobre él, sus pasiones e intereses eran fascinantes para mí. Con cada clic sentí cómo crecía esa conexión emocional que tanto había estado buscando desde hacía años en mi matrimonio estancado.
Pero también llegó la culpa como un eco constante tras mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía arriesgar todo por algo tan incierto? Mientras intentaba lidiar con esos sentimientos contradictorios, decidí enviarle un mensaje directo para romper el hielo aún más. Hola. Vi tus fotos del festival y parecías disfrutar mucho. Su respuesta fue casi inmediata, sí. Fue increíble este año. Nuestras conversaciones comenzaron a fluir naturalmente, compartíamos risas e historias cotidianas como si fuéramos viejos amigos reencontrados después de mucho tiempo separados. Pero cada interacción traía consigo ese peso ineludible, era el hijo adulto de mi amiga. Las fallas estaban acercándose rápidamente y yo sabía que sería otra oportunidad para vernos nuevamente bajo circunstancias festivas donde las emociones podrían intensificarse aún más entre nosotros dos. El deseo comenzaba a crecer dentro mío como fuego avivado por el viento. La noche de la fiesta llegó, y Valencia brillaba con los colores vibrantes de las fallas. Las calles estaban llenas de risas, música y el aroma tentador de la paella que se cocinaba a la vista de todos. La multitud se movía como un río, arrastrándome hacia el bullicio. Cada paso que daba me acercaba más a él, al hijo de mi amiga, cuyo rostro había comenzado a ocupar mis pensamientos con una intensidad inquietante. La plaza estaba decorada con luces brillantes y figuras artísticas que representaban la cultura valenciana. La energía era contagiosa, y aunque mi corazón latía con fuerza por el ambiente festivo, había algo más profundo que me inquietaba. La posibilidad de verlo me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Cuando finalmente lo vi, rodeado de amigos, su risa resonó en mis oídos como una melodía familiar. Me acerqué lentamente sintiendo como el mundo a mi alrededor se desvanecía. Al cruzar miradas, una chispa pareció encenderse entre nosotros. Era un momento fugaz, pero lo suficientemente potente como para hacerme olvidar por un instante las cadenas invisibles que ataban mi vida. «¡Qué bonito está todo!», exclamó él mientras señalaba una falla adornada con flores y luces parpadeantes. Su entusiasmo era contagioso. «Es impresionante», respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar del torbellino emocional que sentía. A medida que avanzamos entre la multitud, nuestras manos se rozaron casualmente. Ese simple contacto encendió un fuego en mí que no había sentido en años. La conversación fluía naturalmente, compartimos risas y anécdotas sobre las festividades pasadas. Sin embargo, cada palabra estaba impregnada de una tensión subyacente que ambos parecíamos ignorar. Al caer la noche decidimos alejarnos del bullicio hacia un rincón más tranquilo donde las luces eran más suaves y el sonido del festejo se desvanecía en el fondo. Allí, rodeados por sombras danzantes y el murmullo lejano del mar Mediterráneo, nos miramos fijamente. El momento era perfecto para dejarme llevar por lo que sentía. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él hasta que nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, lleno de dudas y temores reprimidos. Pero pronto ese roce se convirtió en algo más intenso, la conexión emocional brotó como si siempre hubiera estado escondida entre nosotros. Me separé abruptamente al darme cuenta de lo que acababa de suceder. Esto no puede estar pasando, pensé mientras miraba su rostro confuso pero satisfecho. ¿Por qué te alejas?, preguntó él con voz baja. No sé. No puedo. No debería, las palabras salían atropelladas mientras intentaba encontrar una justificación para lo ocurrido. La culpa comenzó a invadirme como un manto pesado. Sabía que esto podría tener consecuencias devastadoras si alguien llegara a enterarse. Pero también había una parte en mí que anhelaba seguir adelante con esta conexión prohibida. La fiesta continuó a nuestro alrededor mientras yo luchaba con mis pensamientos contradictorios. ¿Era posible construir algo real entre nosotros sin romper todo lo demás? La idea parecía descabellada e irresponsable, sin embargo, cada vez que pensaba en su sonrisa o en el sabor de sus labios aún frescos en mi memoria, sentía que no podía dejarlo ir tan fácilmente. A medida que avanzaban las horas y las luces parpadeaban en la distancia, decidí regresar al bullicio con él a mi lado. Pero ya nada sería igual, algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros dos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La rutina diaria seguía siendo monótona e insatisfactoria,
sin embargo, ahora llevaba conmigo el peso del secreto compartido y la esperanza incipiente de lo desconocido. Cada vez que veía a mi amiga o participaba en actividades familiares, me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro, y otro lleno de posibilidades excitantes pero arriesgadas. El festival continuó durante toda la semana, cada día era un recordatorio constante de esa conexión fugaz pero intensa que habíamos compartido bajo las estrellas valencianas. A pesar del miedo a ser descubierta o a lastimar a quienes amaba, no podía evitar pensar en cómo sería compartir momentos más profundos juntos. Mientras tanto, los eventos familiares se sucedían uno tras otro, cenas donde todos sonreían felices sin saber los secretos ocultos detrás de esas sonrisas forzadas. En cada encuentro con mi amiga sentía su confianza hacia mí crecer sin saber lo frágil que era esa confianza ahora mismo. Una tarde recibí una invitación inesperada para asistir a una reunión familiar importante. Sería un evento donde todos estarían presentes, su hijo incluido. El corazón me dio un vuelco al pensar en cómo manejar esa situación sin levantar sospechas ni causar dolor innecesario. En medio del caos emocional y social al cual me enfrentaba cada día surgió otra verdad: no solo deseaba estar cerca de él por el deseo físico, sino porque empezaba a sentir algo más profundo e inquebrantable hacia su persona. La noche antes del evento familiar decidí llamarlo para hablar sobre lo sucedido durante las fallas. Necesitábamos aclarar qué significaría esto para nosotros dos antes de dar cualquier paso adicional hacia adelante o retroceder por completo. Sin embargo, cuando finalmente logré comunicarme con él después de varios intentos fallidos debido a sus compromisos sociales previos, no respondía como esperaba. Sus palabras estaban cargadas de confusión e incertidumbre acerca del futuro inmediato entre nosotros dos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi suplicando por respuestas claras mientras mis pensamientos giraban sin control por todas partes intentando imaginar posibles desenlaces futuros. No estoy seguro, contestó él después de una pausa prolongada llena de tensión palpable entre ambos lados del teléfono móvil. Sus dudas resonaban profundamente dentro mío, haciéndome cuestionar si realmente podría arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa pero peligrosa. Mientras colgábamos esa llamada llena de ambigüedades flotando en el aire pesado como nubes oscuras presagiando tormenta inminente, sabía intuitivamente que este juego peligroso apenas comenzaba. El día siguiente la luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina. Me encontraba en un estado de confusión, mezclando la rutina del hogar con pensamientos que no me dejaban en paz. La imagen de su rostro seguía grabada en mi mente, su risa resonando como una melodía prohibida. Mientras preparaba el desayuno, la culpa se entrelazaba con el deseo, creando una tormenta interna que no podía ignorar. El timbre sonó de repente, interrumpiendo mis cavilaciones. Abrí la puerta y allí estaba ella, mi amiga, con una sonrisa amplia y despreocupada. «Hola. Vine a verte», dijo sin más preámbulos. Su presencia era un recordatorio de lo que estaba en juego. La invitación a un café se convirtió rápidamente en un momento incómodo, cada palabra que intercambiábamos parecía cargada de significados ocultos. «¿Cómo va todo?», preguntó mientras acomodaba su abrigo en el respaldo de la silla. El tono de su voz era ligero, pero yo sabía que había algo más profundo bajo la superficie. La conversación giró en torno a trivialidades, el clima, las últimas noticias del barrio y los planes para las fallas. Sin embargo, mi mente vagaba hacia el otro lado de esa conexión. Cuando mencionó a su hijo, una punzada recorrió mi pecho. «Está trabajando mucho últimamente», comentó con un tono casi maternal. En ese instante mis pensamientos se desbordaron como un río crecido, recordé cada mirada y cada sonrisa compartida entre nosotros. La tensión se hacía palpable y me pregunté si ella percibía lo que realmente sucedía. «¿Y tú, cómo te sientes?», continuó ella, observándome con curiosidad. Intenté sonreír, pero las palabras se atoraron en mi garganta. «Todo bien», respondí finalmente, aunque sabía que no era cierto. La idea de ser descubierta por ella me llenaba de ansiedad. En medio de esa charla banal, un impulso repentino me llevó a buscarlo. No podía evitarlo, necesitaba verlo nuevamente. La noche anterior había sido intensa y reveladora, nuestros labios se encontraron en un momento de conexión intensa que aún vibraba en mis recuerdos. Esa chispa había encendido algo dentro de mí que no podía ignorar.
Después del café y con la promesa de vernos pronto aún flotando entre nosotras, decidí dar un paseo por las calles adoquinadas de Valencia para despejar mi mente. Las flores comenzaban a brotar en los parques y el aire olía a primavera, sin embargo, mi corazón seguía atrapado en un invierno emocional. Mientras caminaba por el mercado central, los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mí, todos parecían disfrutar del momento mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Decidí comprar algunos ingredientes para preparar una cena especial esa noche, quizás eso ayudaría a distraerme. Al regresar a casa, me encontré pensando nuevamente en él mientras cortaba cebollas y pimientos para una paella sencilla pero reconfortante. Era como si cada ingrediente estuviera impregnado con mis sentimientos ocultos. Picar los vegetales se convirtió en una metáfora dolorosa sobre lo que estaba haciendo con mi vida. La noche llegó rápidamente y con ella la incertidumbre sobre cómo enfrentar el resto del día sin caer en la tentación nuevamente. Sin embargo, cuando el teléfono sonó poco después de cenar y vi su nombre aparecer en pantalla, sentí como toda mi resolución se desvanecía al instante. «Hola», dijo él con voz suave al otro lado del teléfono. «¿Te gustaría salir esta noche?» La propuesta era inesperada pero irresistible. Mis instintos me decían que debía negarme por respeto a su madre y a mí misma, pero el deseo era abrumador. «Claro», respondí casi sin pensar mientras mi corazón latía desbocado ante la idea de volver a estar cerca de él. Nos encontramos cerca del puerto, las luces reflejadas en el agua creaban un ambiente mágico e íntimo que parecía alejarme del mundo real y sus responsabilidades. Caminamos juntos bajo las estrellas mientras conversábamos sobre temas superficiales, películas recientes y anécdotas divertidas sobre nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, había algo más profundo entre nosotros que no podíamos ignorar. En uno de esos momentos silenciosos compartidos junto al mar Mediterráneo, nuestras manos se encontraron accidentalmente y esa simple conexión hizo que todo cambiara nuevamente. La tensión acumulada estalló cuando nos detuvimos frente al murmullo suave del océano. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno antes de acercarnos lentamente uno al otro hasta perderme en sus labios una vez más. Nuestros labios se encontraron sin reservas ni dudas esta vez, fue como si todo lo demás desapareciera momentáneamente. El beso fue dulce pero lleno de urgencia. Sentí como todas mis preocupaciones se desvanecieron por unos instantes mágicos donde solo existíamos nosotros dos y nada más importaba. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro para recuperar el aliento, la realidad volvió a golpearme como una ola fría. ¿Qué estábamos haciendo? El miedo a ser descubiertos regresó como una sombra oscura sobre nuestra conexión recién formada. Debemos tener cuidado, le dije casi susurrando mientras miraba hacia los lados nerviosamente. Aunque estábamos solos allí junto al mar Mediterráneo bajo las estrellas brillantes, sabía que esto no podía durar para siempre sin consecuencias graves. Él asintió lentamente con expresión seria pero también deseosa, lo sé. Pero esas palabras eran insuficientes para calmar la tormenta creciente dentro mío. Cada encuentro nos acercaba más al abismo donde nuestra amistad podría volverse irrevocablemente dañina para todos los involucrados. A medida que caminábamos hacia casa bajo la luz pálida de la luna llena, sentí como la tensión entre el deseo ardiente y la lealtad hacia su madre comenzaba a intensificarse aún más dentro mío. Cada paso parecía resonar como un eco ominoso recordándome lo frágil que era nuestra situación secreta. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba cada rincón de mi hogar, pero la luz no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. La idea de lo que había sucedido la noche anterior me llenaba de una mezcla de alegría y temor. Pasamos la noche juntos, un momento que se sentía como un sueño y a la vez una pesadilla inminente. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía en mi mente y el eco de su risa resonaba en mis oídos. Ese día decidí distraerme con las tareas cotidianas. La rutina siempre había sido mi refugio, pero ahora se sentía como una prisión. Preparé el desayuno mientras pensaba en cómo manejar lo que había comenzado entre nosotros. La culpa me invadía, pero al mismo tiempo, había una chispa de felicidad que no podía ignorar. La tarde llegó y con ella la llamada de mi amiga. Su voz sonó alegre al otro lado del teléfono, preguntando si quería acompañarla a un mercado local para comprar ingredientes frescos. «Es el mejor lugar para preparar una buena paella», dijo con entusiasmo.
Acepté sin dudarlo, aunque sabía que ver a su hijo podría ser complicado. El mercado estaba lleno de vida, los colores vibrantes de las frutas y verduras contrastaban con el aroma del marisco fresco. Mientras caminábamos entre los puestos, intentaba concentrarme en las conversaciones sobre recetas y especias. Sin embargo, cada vez que se mencionaba a su hijo, un nudo se formaba en mi estómago. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que ha crecido?, comentó mi amiga mientras elegía unos pimientos rojos brillantes. Siempre fue un buen chico, pero ahora, es todo un hombre. Su comentario hizo eco en mis pensamientos y me pregunté si ella sospechaba algo. La idea era ridícula, nunca había mostrado interés por él antes. Pero ahora todo parecía diferente. Cuando llegamos a casa, él estaba allí, sentado en el sofá con un libro en las manos. Al verme entrar sonrió, esa sonrisa era capaz de desarmar cualquier defensa que intentara mantener en pie. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras intercambiábamos miradas cómplices. Hola, dije finalmente tratando de sonar casual. Hola, respondió él con esa voz profunda que aún resonaba en mis oídos desde la noche anterior. Mi amiga comenzó a hablar sobre los planes para la cena mientras yo luchaba por mantenerme centrada. Cada palabra parecía cargada de significados ocultos entre nosotros dos. El ambiente era tenso pero cargado de electricidad. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme en las conversaciones. Mi mente divagaba hacia el último encuentro, recordaba sus caricias suaves y cómo me hizo sentir viva nuevamente. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar la realidad nuevamente. El sonido del mar resonando a lo lejos era reconfortante, sin embargo, también traía consigo recuerdos complicados. De repente sentí su presencia detrás de mí. ¿Puedo acompañarte?, preguntó suavemente. Asentí sin poder articular palabra alguna. Nos quedamos juntos mirando hacia el horizonte donde las olas chocaban contra las rocas, el silencio entre nosotros era tan pesado como el aire cargado de sal marina. No sé qué estamos haciendo, dijo él al fin, rompiendo el silencio tenso. No lo sé, respondí con sinceridad mientras giraba para mirarlo a los ojos. Pero no puedo evitarlo. Él dio un paso más cerca, podía sentir su calor irradiando hacia mí como si fuera un imán atrayéndome irremediablemente hacia él. En ese instante comprendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico, había algo más profundo e inexplorado entre nosotros. De repente escuchamos pasos acercándose por dentro del apartamento, mi corazón se aceleró ante la posibilidad de ser descubiertos en ese momento tan delicado. Nos miramos rápidamente antes de regresar al interior como si nada hubiera pasado. Al final del día regresé a casa sintiéndome confundida pero extrañamente viva por dentro. La relación secreta crecía cada vez más fuerte aunque también más peligrosa, cada encuentro nos acercaba al borde del abismo emocional donde todo podría derrumbarse. La semana siguiente pasó volando entre encuentros furtivos y momentos robados donde nuestras almas parecían conectarse sin necesidad de palabras. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta, una ola fría recorría mi cuerpo. Una tarde decidimos escaparnos a la playa de Malvarrosa para alejarnos del ruido y las miradas inquisitivas del mundo exterior. El viaje improvisado fue liberador, allí solo existíamos nosotros dos bajo el sol radiante y el sonido tranquilizador del mar golpeando suavemente la orilla. Mientras caminábamos por la arena dorada, reíamos como adolescentes despreocupados mientras nos sumergíamos en conversaciones profundas sobre nuestros sueños y miedos ocultos. Era liberador compartir esos momentos sin preocuparse por las expectativas externas ni las responsabilidades sociales que nos ataban. Al caer la noche nos encontramos frente al mar iluminados por la luna llena. Todo parecía perfecto hasta ese instante cuando nuestras manos se encontraron buscando calor mutuo e inexplicablemente nuestras almas se fundieron en una conexión intensa e indescriptible. Fue entonces cuando tomé su rostro entre mis manos y nuestros labios se encontraron nuevamente como si hubieran estado destinados a hacerlo desde siempre. Un beso lleno de promesas ocultas pero también cargado con el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros.
Pasamos horas hablando bajo las estrellas hasta que finalmente nos encontramos acostados sobre la arena fría mirando hacia arriba mientras compartíamos historias sobre nuestro pasado. Historias llenas de sueños perdidos y anhelos olvidados que parecían cobrar vida bajo aquel cielo estrellado. Sin embargo, esa noche no solo compartimos risas y sueños. También revelaciones dolorosas comenzaron a salir a flote cuando él habló sobre sus inseguridades respecto a su futuro y cómo su madre esperaba tanto de él sin saber realmente quién era por dentro ni qué deseaba realmente hacer con su vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío porque reflejaban mis propias luchas internas. Sentía miedo ante lo desconocido pero al mismo tiempo anhelaba seguir explorando esta conexión tan intensa aunque sabía perfectamente los riesgos involucrados. A medida que amanecía nos quedamos abrazados sintiendo cómo esa nueva realidad comenzaba a tomar forma entre nosotros. Éramos dos almas perdidas buscando refugio mutuamente mientras navegábamos juntos por aguas turbulentas llenas tanto de amor como culpa. Cuando regresé a casa esa mañana todo parecía diferente. Cada rincón familiar ahora lucía extraño e incómodo porque llevaba conmigo secretos demasiado grandes para ser ignorados. La revelación sobre secretos del pasado amenazó nuestra felicidad recién descubierta. ¿Podríamos realmente construir algo duradero basado únicamente en momentos fugaces? La incertidumbre comenzó a invadir cada pensamiento mientras intentábamos encontrar respuestas satisfactorias ante preguntas difíciles. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que no podía disfrutar. La sensación de culpa me envolvía, como una manta pesada que me impedía moverme con ligereza. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido del hogar resonaba con ecos de mis secretos. La rutina se había vuelto un recordatorio constante de lo que había elegido y lo que había dejado atrás. Mientras servía el café, mi mente divagaba hacia él. ¿Era posible que lo que sentía fuera algo más profundo? La conexión emocional que había anhelado durante años parecía estar al alcance de mi mano, pero también estaba imbuida de un temor creciente. Las palabras de mi amiga resonaban en mi cabeza: siempre he querido lo mejor para mi hijo. ¿Y si ella supiera? La idea me helaba la sangre. El día pasó lentamente. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja. Cada sonrisa y saludo parecía un recordatorio de la vida normal que llevaba, tan distante de la pasión y el deseo que ahora poblaban mis pensamientos. Al caer la tarde, decidí dar un paseo por la playa de Malvarrosa. El sonido del mar siempre había sido reconfortante, sin embargo, ese día solo acentuaba mi confusión interna. Mientras caminaba por la orilla, los recuerdos del último encuentro inundaron mi mente. Había algo mágico en esos momentos compartidos, pero también una sombra oscura acechando a nuestro alrededor. La risa y las miradas cómplices se transformaban en un eco doloroso cuando pensaba en las posibles repercusiones. De repente vi a una mujer acercándose desde lejos. Era mi amiga, y su presencia provocó un torbellino en mi estómago. Intenté sonreírle mientras se acercaba, pero sabía que esa sonrisa no era más que una máscara frágil. «Qué sorpresa verte aquí», dijo ella con alegría. «Me gusta venir a caminar por la playa», respondí tratando de sonar despreocupada. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté su mirada fija en mí. Había algo inquietante en su expresión, como si sospechara más de lo que decía. «He estado pensando mucho en mi hijo últimamente», continuó ella con tono serio. «No sé si está bien o mal, pero he notado cambios en él». Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. «¿Cambios?», pregunté con cautela. «Sí», dijo ella pensativa. «Parece más distante. No sé si es el trabajo o algo personal». Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. La ansiedad me invadió y traté de mantenerme serena mientras respondía: «A veces los jóvenes pasan por etapas difíciles». Ella asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo penetrante. En ese momento comprendí que no podía seguir ocultando mis sentimientos, cada vez era más difícil mantener las apariencias sin perderme a mí misma. Al despedirnos sentí una mezcla abrumadora de alivio y temor. Ella se alejó y yo me quedé allí, contemplando el mar que reflejaba mis emociones tumultuosas. ¿Era realmente posible seguir adelante con esta relación secreta?
podría encontrar un equilibrio entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Decidí regresar a casa antes de dejarme llevar por mis pensamientos oscuros. A medida que cruzaba el umbral, el ambiente familiar parecía aún más opresivo. Cada rincón me recordaba las decisiones difíciles que debía enfrentar. Esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos del joven invadían mis sueños y despertaban mis deseos reprimidos. En medio de la oscuridad, pensé en cómo todo había comenzado. Unos simples encuentros casuales se habían transformado en una conexión intensa e innegable. Al día siguiente decidí buscarlo. Necesitaba hablar con él sobre cómo nos sentíamos realmente respecto a esta situación tan complicada. Un mensaje sencillo podría abrir la puerta a una conversación sincera sobre nuestros sentimientos ocultos y miedos compartidos. Cuando finalmente logré comunicarme con él para encontrarnos esa tarde en un café cercano a la playa, la anticipación se mezcló con nerviosismo dentro de mí. Al llegar al lugar acordado, vi su figura esperándome, su sonrisa iluminó mis pensamientos oscuros por un instante. «Hola», dije suavemente al acercarme a él. «Hola», respondió él con una calidez palpable en su voz. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre cosas triviales al principio, el clima soleado y los planes para el fin de semana próximo. Pero pronto las palabras se tornaron más profundas cuando le pregunté cómo estaba lidiando con sus propios sentimientos respecto a nosotros. «Es complicado», admitió él tras unos momentos de silencio reflexivo. «Siento algo especial contigo. Pero también sé lo difícil que es». Su sinceridad golpeó como una ola rompiendo contra las rocas. Era refrescante pero también aterrador saber que ambos éramos conscientes del abismo entre nosotros. Nuestra relación era prohibida e inusual. A medida que avanzábamos hacia temas más delicados y profundos sobre nuestras vidas pasadas y presentes, sentí como nuestras manos casi se rozaban sobre la mesa. Esa simple acción evocó un torrente emocional dentro mío. El deseo era abrumador pero también lleno de culpa. «No sé si esto es correcto», murmuré finalmente mientras miraba sus ojos intensos reflejando tanto anhelo como miedo. Él tomó aire profundamente antes de responder: «No quiero perderte. Quiero ver dónde nos lleva esto». En ese momento comprendí cuán importante era para mí esta conexión. Sin embargo, también surgió otra preocupación: ¿podría arriesgarlo todo por algo incierto? La idea comenzó a rondar por mi mente como un eco persistente mientras nuestras manos finalmente se encontraban brevemente antes de separarse nuevamente, una chispa efímera llena tanto de promesas como advertencias silenciosas sobre lo prohibido entre nosotros. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas cargadas hasta llegar al punto culminante donde ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, decisiones capaces de cambiar nuestras vidas para siempre. Con cada palabra intercambiada crecía dentro mío una sensación poderosa. Debía elegir entre seguir adelante o dar marcha atrás antes de ser arrastrada aún más hacia este torbellino emocional descontrolado. Cuando finalmente nos despedimos bajo el cálido sol valenciano con corazones latiendo desbocados, la incertidumbre acerca del futuro nos envolvía como niebla densa e impenetrable. La invitación llegó en un sobre blanco con el nombre de mi amiga escrito con una caligrafía cuidada. Un evento familiar, una reunión que prometía risas y anécdotas. Sin embargo, el solo hecho de abrir ese sobre me llenó de inquietud. La idea de asistir me resultaba abrumadora. Cada rincón del lugar podría recordarme a él, al hijo de mi amiga, al secreto que llevábamos dentro. Había estado evitando situaciones como esta, donde las sonrisas y las miradas cómplices podrían desvelar lo que había crecido entre nosotros. Pero no podía ignorar la invitación. Era un compromiso social que no podía eludir sin levantar sospechas. Así que decidí ir, aunque mi corazón se sentía dividido. El día del evento, la ciudad vibraba con la energía de las fallas. Las calles estaban llenas de vida, con aromas a buñuelos y chocolate caliente flotando en el aire. La música resonaba en cada esquina, mientras los niños corrían con sus trajes festivos. Pero yo no podía disfrutarlo plenamente, mis pensamientos estaban atrapados en la incertidumbre y el deseo. Al llegar al lugar del encuentro, vi a mi amiga rodeada de familiares y amigos. Su risa era contagiosa y su alegría auténtica. Sin embargo, cuando mis ojos se encontraron con los suyos, los del hijo, una oleada de emociones me invadió.
Él estaba allí sonriendo como siempre, pero había algo diferente en su mirada, un brillo que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. ¿Vas a quedarte mucho tiempo?, preguntó él con un tono ligero, pero sus ojos reflejaban seriedad. No lo sé, respondí evasivamente, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera pasado el tiempo desde nuestro último encuentro. Hablábamos de trivialidades mientras el bullicio a nuestro alrededor se desvanecía. Pero cada palabra me recordaba lo que realmente deseaba, una conexión más profunda. En un momento dado, se acercó un grupo y comenzó a hablar sobre planes futuros. Él mencionó algo que me sorprendió profundamente: me gustaría llevarte a cenar algún día, solo tú y yo. La forma en que lo dijo revelaba sus intenciones serias. Mi corazón dio un vuelco ante esa declaración inesperada. La idea de salir juntos era emocionante y aterradora al mismo tiempo. ¿Podría realmente arriesgarme? ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias? La lucha interna se hacía más intensa mientras su mirada insistía en buscar una respuesta. Tal vez, murmuré sin poder comprometerme del todo. La noche continuó llena de risas y conversaciones superficiales, pero en mi mente solo giraban pensamientos sobre él y lo que significaría dar ese paso hacia adelante. Sabía que cada decisión tenía su peso, no solo por mí misma sino también por mi amiga. Cuando finalmente llegó el momento de despedirme, la sensación de angustia era palpable. Nos vemos pronto, dijo él antes de alejarse entre la multitud. Espero que sí, respondí con una sonrisa forzada mientras me alejaba, sintiendo el vacío dentro mío crecer. En los días siguientes, la invitación seguía pesando en mi mente como una losa ineludible. Cada vez que recibía un mensaje o pensaba en él, una mezcla de anhelo y culpa se apoderaba de mí. El dilema era claro: debía seguir adelante con esta relación secreta o poner fin a algo que ya había comenzado. La presión aumentaba cuando mi amiga comenzó a hacer comentarios sutiles sobre su hijo. No sé qué le pasa últimamente, está más distante. Sus palabras resonaban como campanas en mi cabeza, sabía que había algo más detrás de esa distancia. Un día decidí confrontar mis sentimientos y hablar sinceramente con él sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Quería saber si realmente estaba dispuesto a asumir este riesgo junto conmigo o si era solo un capricho pasajero para él. Cuando finalmente nos encontramos en un pequeño café del centro histórico de Valencia, la tensión era palpable desde el primer instante. Necesitamos hablar, le dije directamente mientras tomábamos asiento. ¿De qué?, preguntó él con una mezcla de curiosidad e inquietud en sus ojos. De nosotros. De lo que estamos haciendo, respondí con voz firme pero temblorosa por dentro. Él tomó aire antes de contestar: lo sé. Siento algo fuerte por ti. Sus palabras eran sinceras y eso me impactó profundamente. Pero esto es complicado, intenté explicarle mientras luchaba contra mis propias dudas internas. No puedo hacerle esto a tu madre. Él asintió lentamente: lo entiendo, pero creo que hay algo real aquí. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Había una verdad innegable entre nosotros que no podía ignorarse fácilmente. Sin embargo, sabía también cuán peligroso era dejarse llevar por esos sentimientos sin considerar las repercusiones. A medida que avanzaba nuestra conversación hacia temas más profundos sobre nuestros deseos y temores mutuos, sentí como la conexión entre nosotros se intensificaba aún más. Pero también crecía la ansiedad por lo que estaba arriesgando al continuar esta relación secreta. Finalmente llegamos al punto crítico: ¿qué harías si tu madre supiera?, pregunté casi temiendo escuchar su respuesta. No tengo idea, respondió él tras una pausa prolongada donde ambos reflexionamos sobre nuestras vidas interconectadas y complicadas por decisiones pasadas. Mientras abandonábamos el café esa tarde soleada, quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de posibilidades emocionantes junto a él y otro marcado por responsabilidades familiares e incertidumbres dolorosas. El futuro se presentaba incierto ante mí como una niebla espesa. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de ser arrastrada aún más hacia este torbellino emocional descontrolado. En ese momento comprendí claramente: las elecciones nunca son simples ni fáciles, cada camino tiene sus propias consecuencias inesperadas esperando al final del sendero elegido.
Las horas siguientes parecieron eternas. La sensación de que algo se estaba desmoronando me envolvía como un manto pesado. La idea de que mi amiga comenzara a sospechar me mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera ella con alguna pregunta inesperada. La tarde siguiente decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Valencia. Las luces del atardecer se reflejaban en las fachadas de los edificios, creando un ambiente casi mágico, pero yo solo podía pensar en la tormenta que se avecinaba. La conexión que había encontrado con su hijo era un refugio, pero también una trampa. Mientras paseaba, recordé la última vez que nos vimos. Habíamos compartido risas y miradas cómplices en ese pequeño bar cerca del mercado central. Esa noche había sido diferente, llena de promesas y secretos. Pero ahora todo parecía estar en peligro. Al llegar a casa, encontré a mi amiga sentada en la sala, con una expresión preocupada en su rostro. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. Sí, solo he estado pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Ella asintió lentamente como si le costara creerme. Sabes que siempre puedes contar conmigo, dijo mientras me miraba fijamente. Su mirada era intensa y me hizo sentir como si estuviera a punto de descubrir todo lo que ocultaba. Esa noche no pude dormir. La culpa me atormentaba mientras recordaba cada momento compartido con él. Las risas, las miradas furtivas y ese beso robado que había cambiado todo entre nosotros. La idea de perder esa conexión me llenaba de miedo. A la mañana siguiente decidí dar un paso adelante y hablar con él sobre lo que estaba sucediendo. Quería saber si también sentía la presión que yo sentía, si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por esta relación secreta. Nos encontramos en un café alejado del bullicio habitual. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire mientras buscábamos un rincón apartado para hablar sin ser escuchados. Necesitamos aclarar algunas cosas, comencé con voz temblorosa. Él me miró fijamente, sus ojos revelaban una mezcla de deseo y preocupación. ¿Te sientes atrapada?, preguntó directamente. Es complicado, respondí mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café. No quiero perderte, pero tampoco puedo seguir así. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras. Finalmente rompió el hielo, ¿y si tomamos un descanso? Tal vez eso nos ayude a ver las cosas con más claridad. La propuesta me dejó helada, nunca había considerado esa opción antes. La idea de distanciarnos parecía dolorosa e irrealizable al mismo tiempo. ¿Qué significa eso realmente?, inquirí mientras buscaba su mirada. Solo necesito tiempo para pensar, dijo alzando los hombros como si intentara restarle importancia al asunto. Ese simple comentario resonó dentro de mí como un eco aterrador. Cada palabra parecía llevar consigo el peso de una decisión irreversible. Al salir del café, el mundo exterior parecía más sombrío que antes. Las calles estaban llenas de vida, pero yo solo sentía vacío y confusión. Los días pasaron sin cambios significativos, nuestra comunicación se volvió escasa y llena de malentendidos sutiles que hacían imposible encontrar claridad en medio del caos emocional en el que estábamos inmersos. Una tarde recibí un mensaje inesperado de él: necesitamos hablar. El corazón se me encogió al leerlo, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. Nos reunimos en el parque junto al río Turia, donde las sombras proyectadas por los árboles creaban un ambiente casi irreal para una conversación tan crucial. Él llegó unos minutos después y su expresión era seria, sabía que no venía con buenas noticias. Mi madre ha estado preguntando por ti, admitió sin rodeos mientras miraba hacia el suelo como si evitara mis ojos. La revelación golpeó como una ola fría, la posibilidad de ser descubierta estaba más cerca de lo que imaginé. ¿Qué le dijiste?, pregunté con ansiedad palpable en mi voz. No sé, solo le dije que te vi hace poco, respondió encogiéndose de hombros nuevamente, aunque esta vez su gesto no parecía despreocupado sino cargado de tensión. El aire entre nosotros se volvió denso y cargado, cada palabra parecía tener más peso del habitual y cada silencio se convertía en una tortura emocional difícil de soportar. Esto no puede seguir así,
dije finalmente sintiendo como la presión aumentaba dentro mío hasta casi asfixiarme. Él asintió lentamente, lo sé. Pero no quiero perderte. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa rota, ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados sin saber qué camino tomar a continuación. De repente vi a mi amiga acercándose desde lejos, su figura recortada contra la luz del sol poniente hizo latir mi corazón más rápido aún. Su mirada iba directamente hacia nosotros y comprendí instantáneamente las implicaciones devastadoras de ese encuentro inesperado. No puede ser. Murmuré para mí misma mientras sentía como el mundo se desmoronaba alrededor mío nuevamente. La confusión y el miedo invadieron mis pensamientos cuando ella llegó junto a nosotros y nos observó detenidamente durante unos segundos eternos antes de preguntar, ¿qué está pasando aquí? En ese instante comprendí lo inevitable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y las decisiones tomadas hasta ahora podrían tener consecuencias irreversibles para todos los involucrados. La tensión en el aire era palpable. Miré a mi amiga, sus ojos llenos de confusión y preocupación, mientras el hijo de ella se mantenía a un lado, visiblemente incómodo. La verdad que había intentado ocultar con tanto esmero ahora se desbordaba como un río crecido. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó en mis oídos como un eco, y el silencio que siguió fue ensordecedor. No podía evitar sentir que cada palabra que no decía pesaba más que las que había pronunciado. Estaba atrapada entre la lealtad hacia una amiga y la intensidad de lo que había comenzado a florecer entre nosotros. El hijo de mi amiga dio un paso atrás, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y decepción. La distancia que había empezado a construir entre nosotros me hizo darme cuenta de lo frágil que era nuestra conexión. No es lo que parece, intenté explicar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Entonces qué es?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse del dolor inminente. ¿Por qué lo miras así? Sus preguntas eran como dagas, apuntando directamente al corazón de la situación. La culpa me invadía, pero también había una parte de mí que deseaba ser honesta, abrir la puerta a una conversación sincera sobre lo que había sucedido. Necesito hablar contigo, dije finalmente sintiendo el peso de la decisión en cada sílaba. Sobre él, sobre nosotros. Ella frunció el ceño, su expresión cambiando rápidamente del asombro a la incredulidad. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir con eso? El hijo de mi amiga se volvió hacia mí, su mirada suplicante pedía respuestas mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La verdad era complicada, una maraña de emociones y decisiones mal tomadas. Lo siento, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar en mis ojos. No quise que esto sucediera. Él dio un paso adelante, su voz baja pero firme, quizás deberíamos hablar en privado. Pero antes de poder reaccionar, mi amiga interrumpió. No quiero más secretos, dijo con firmeza. Si hay algo entre ustedes dos, necesito saberlo ahora. El aire se volvió denso mientras contemplaba su rostro lleno de decepción y angustia. Era evidente que esta revelación podría romper no solo nuestra amistad sino también la relación con su hijo. Decidí dar un paso hacia adelante en este abismo emocional, si hay algo. He sentido una conexión profunda con él. Las palabras fluyeron sin control y sentí como el peso del secreto se deslizaba lentamente fuera de mí. La reacción fue inmediata. Ella retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No puede ser. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz tembló entre la ira y la tristeza. Mientras tanto el hijo permanecía en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y comprensión, sabía lo complicado que era todo esto. Pero al mismo tiempo sentí cómo se alejaba emocionalmente tras escuchar mis palabras. La conversación se tornó tensa y cargada. Cada palabra parecía profundizar aún más la herida abierta entre nosotros tres. Yo deseaba poder retroceder el tiempo, volver a aquellos momentos previos donde todo parecía tan simple. Esto no es solo sobre ti, continuó ella con los ojos llenos de lágrimas. Es sobre nuestra amistad, sobre todo lo que hemos compartido. No quería lastimarte, respondí con sinceridad desgarradora. Pero no puedo ignorar lo que siento.
La verdad resonó en mí como un mantra repetido hasta el cansancio. A medida que la discusión avanzaba, noté cómo el hijo se alejaba más emocionalmente, su rostro mostraba signos de frustración e incomprensión ante la situación complicada en la que nos encontrábamos. Quizás deberíamos dejarlo todo aquí, sugirió él finalmente, rompiendo el silencio pesado entre nosotros tres. Sus palabras cayeron como piedras al agua tranquila, sentí como todo empezaba a desmoronarse ante mis ojos. No puedes decir eso, respondí rápidamente, sabía que estaba perdiendo algo valioso pero no podía permitirlo sin luchar por ello. Es mejor así, dijo él con voz firme pero quebrada al mismo tiempo. Esa decisión parecía ser un refugio para él frente al caos emocional en el cual nos encontrábamos atrapados. La desesperación me invadió mientras observaba cómo él daba un paso atrás, sentí cómo se cerraban las puertas detrás de mí. Mi amiga miró a su hijo con tristeza antes de volver a posarse en mí. Necesitamos tiempo para pensar. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento, sabía bien lo que eso significaría para todos nosotros. El silencio se hizo pesado nuevamente mientras los tres nos mirábamos sin saber qué decir o hacer después de esta revelación devastadora. Finalmente decidimos separarnos por unos momentos para reflexionar sobre todo lo ocurrido, cada uno necesitaba espacio para lidiar con sus propios sentimientos heridos y confusos. Mientras caminaba sola por las calles adoquinadas de Valencia, me perdí entre mis pensamientos y recuerdos del pasado reciente, los momentos compartidos con él parecían tan lejanos ahora. Y aunque sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas, mi corazón seguía anhelando esa conexión perdida. El festival estaba cerca, los colores vibrantes comenzaban a adornar las calles mientras preparaban los últimos detalles para las fallas. Pero incluso rodeada del bullicio festivo no podía escapar del peso emocional que llevaba conmigo. Al llegar a casa me encontré sola frente al espejo, observando mi reflejo cansado y lleno de culpa por haber cruzado líneas invisibles entre amistad y deseo prohibido. No sabía si podría seguir adelante después de esta ruptura inevitable ni si alguna vez podría recuperar aquello perdido sin perderme a mí misma en el proceso. Y así fue como tomé una decisión inesperada, una decisión capaz de cambiarlo todo, sin saber realmente cuáles serían sus consecuencias ni hacia dónde me llevaría este nuevo camino.